La reforma educativa que impulsa el gobierno avanza a pesar de la resistencia de una diversidad de gremios de la enseñanza. En el último mes se sumó un nuevo actor que discute los planes de las autoridades. Una seguidilla de salas nacionales de profesores se fueron autoconvocando espontáneamente para rechazar la propuesta de la ANEP para el Consejo de Formación en Educación. Unas 20 salas emitieron declaraciones sobre el porqué de ese rechazo y luego se conformó una coordinadora para reunirlas en una única fundamentación. El objetivo que se han trazado estos profesores es romper con la versión de que quienes critican la reforma solo les interesa obstaculizar. Por eso estuvieron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y reclaman reunirse con el Consejo de Formación en Educación. Pero, ¿por qué se oponen? ¿Es una discusión de los contenidos de la reforma o de cómo se dio el proceso? Vamos a hablarlo con dos docentes que integran esta coordinadora. Estamos recibiendo aquí en estudios a Emma Zaffaroni, profesora de Historia, docente de Didáctica de la Historia en el IPA, magíster en Educación Social y Política, fue consejera de Educación Secundaria en el gobierno de José Mujica. Emma, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Y Laura Flores, profesora de Literatura, docente de Lengua y Literatura Inglesa en el IPA, doctora en Lingüística y magíster en Inglés. Laura, bienvenida también, un gusto. Un gusto también, muchas gracias, Romina. Bueno, empecemos, si les parece, explicando, tenemos que explicar algo de quién son, ¿no? De dónde viene esta sala de docentes que ustedes dicen autoconvocados. Son salas nacionales de docentes porque son espacios diferentes y actores diferentes a lo que estamos acostumbrados últimamente a escuchar, ¿no? Las ATD, las Asambleas Técnico-Docentes, y son diferentes también a los sindicatos como tal. A ver, ¿podemos explicarlo, Emma? Sí, son espacios diferentes. La formación en educación y especialmente el profesorado tiene una organización, también lo pasa en magisterio y en el instituto que forma a los educadores sociales, una organización por especialidades, ¿no? Porque en cada instituto se da clase de las distintas especialidades. Cada especialidad conforma un departamento académico y en general las reuniones se llaman salas, es como una jerga nuestra, digamos, ¿no? No refiere al lugar donde nos reunimos, sino que refiere al conjunto de profesores que forman parte de esa especialidad. Hasta ahora, según el Plan 2008, que es el plan que nos rige, nosotros teníamos esos departamentos académicos dirigidos o coordinados por un coordinador académico que había sido elegido a partir de un llamado. No fue un concurso, porque ese cargo es un cargo interino, pero en un llamado. Esos coordinadores oficiaban como coordinadores nacionales, por lo tanto trataban de reunir y convocar y trabajar con las salas de todo el país, porque nosotros tenemos acá en Montevideo el IPA, pero después tenemos los CERP, que son los centros de formación de profesores, los centros regionales, y también tenemos todo lo que es el semipresencial, o sea, los cursos que se hacen con algunas materias se cursan en los IFD, que son los institutos de formación docente que forman maestros en el interior, pero que tienen una parte que es común con el profesorado, y las otras materias los estudiantes las cursan o a distancia o por plataformas o vienen a dar los exámenes, en fin, hay distintas modalidades. Esos coordinadores académicos desde el año pasado, desde este año, no se renovaron más, con lo cual esas salas nacionales, ese conjunto de docentes que trabajaban convocado por alguien, dejaron de funcionar, porque no hay más un alguien que los convoque para trabajar. ¿Qué hacían habitualmente allí en las salas nacionales? Bueno, se trabajaban con distintos temas, porque nosotros además trabajamos por instituto, ¿no? Por instituto coordinamos todos los meses y vemos, los problemas que tenemos. Y en las salas nacionales, por ejemplo, entre el 2017 y 2019 se trabajó en toda la propuesta de reforma curricular, porque ya se había visto desde el 2015 que el Plan 2008 necesitaba o ajustes o nuevas propuestas. Y trabajamos desde el 2017 hasta el 2019 en eso y elaboramos unas mallas, o sea, la arquitectura de cómo funcionaría ese nuevo plan en esas salas nacionales. Que en ese momento entonces estaban guiadas por este coordinador nacional. Claro.
Y ahora, ¿por qué decíamos que son salas autoconvocadas entonces? Bueno, porque como nos quedamos sin coordinadores y a nosotros este tema nos interesa mucho porque entendemos que los profesores de formación docente tenemos muchas cosas para decir sobre esto y hemos estudiado, estamos formados en estos temas. Nos pareció que teníamos que tener un ámbito de discusión y entonces nos autoconvocamos, es decir, en general nos conocemos, bueno, fuimos buscando contactos de uno de otros, hoy las tecnologías nos permiten estar más conectados que en otros momentos y así empezamos a funcionar y se fueron juntando salas por distintas especialidades. Se fueron juntando las distintas salas. Decíamos, hubo más de 20 salas por especialidad, ¿no? Sí, correcto. Que fueron emitiendo declaraciones en las cuales expresaban su posicionamiento con respecto a esta propuesta. Y lo que un poquito más cerca del micrófono, Lo que hicimos nosotros fue tratar de sintetizar en un único documento esas 20 declaraciones diferentes que tenían muchos puntos en común. Uh-huh. Y nos propusimos como grupo coordinador difundir la existencia de esos documentos, de esos cuerpos docentes que quieren incidir, que quieren ser escuchados, que quieren dialogar, que tienen propuestas y que tienen trayectorias académicas desde las cuales poder aportar, ¿no? Eso uh-huh. Pensamos nosotros. Eso les iba a preguntar. A ver, en primer lugar, ¿cuántos docentes las integran estas salas? ¿De qué estamos hablando? No tenemos cifras concretas, pero la mayoría de los docentes que forman parte o sea, que forman parte de esa especialidad están conectados con esas salas. Como siempre, la participación es diferente, hay quienes están más activos, quienes reciben la información y quienes opinan o no. Pero hasta ahora, hasta previo a que se diera la instancia de autoconvocados, digamos, claro. ¿Era una instancia obligatoria de los docentes participar? No es una instancia obligatoria en el sentido que muchas veces esas salas coinciden con nuestras horas de trabajo, pero nosotros tenemos lo que se llaman horas de departamento, o sea, nosotros en formación en educación no tenemos cargos docentes, elegimos por horas, igual que los profesores de secundaria, pero tenemos unas horas asignadas para esas tareas de departamento. Se suponía que, por lo tanto, si los horarios nos lo permitían, participábamos en esas reuniones de las salas nacionales. Bien, yo quisiera aclarar sí. que también es una institución muy variada, muy diversa, en tanto porque existen muchos centros en el país como que porque cada especialidad tiene de pronto distintas realidades. Entonces, algunas salas docentes funcionaron mejor que otras, algunos de los procesos 2017-2019 son más exitosos o de satisfacción de los docentes que otras. Entonces, bueno, no queremos dar un panorama claro. hegemónico que no lo es, pero el trabajo se hizo y de alguna manera con mayor o menor complacencia se trabajó y se trabaja en salas, sí, como Emma estaba describiendo, sí. Y ahora perciben que a raíz de esta instancia más de autoconvocados, como le han denominado, hay interés, han participado muchos los docentes con esta preocupación de hacerse escuchar, de hacer escuchar su voz. Bueno, en los documentos iniciales, lo que pasa es que todo este movimiento se ha llevado casi todo octubre, ¿no? Los documentos iniciales fueron elaborados por salas autoconvocadas. Nosotros no preguntamos cuántos participaban, ni tenemos ni el interés ni las cifras. Pero bueno, lo que hemos hecho durante octubre fue esto que te contaba, de unir esos documentos en uno solo y tratar de buscar lugares, espacios donde hacer llegar nuestra voz académica, profesional y justamente plantarnos como expertos y como conocedores de la realidad. La participación de las distintas salas es algo que nosotros no hemos ponderado. Pero ese aspecto que mencionás, Laura, era una cosa que les preocupaba, o sea, que en este debate público que se estaba dando, en general se escuchaba mayoritariamente solo la voz del sindicato, por ejemplo, de los sindicatos de la educación. No solamente porque junto con este tema de las salas, el sistema, el subsistema del Consejo de Formación en Educación, al igual que los otros subsistemas, tiene
las asambleas técnico-docentes. Ahí está, capaz que tenemos que definir qué diferencia tienen las salas nacionales con las asambleas técnicos docentes. Claro. Las asambleas son por centro e incluyen a todos los docentes, se reúnen normalmente 2 veces al año. Esas instancias sí son obligatorias, se suspenden las clases para que todos los docentes puedan asistir. Y luego hay una mesa nacional con representantes de los distintos centros, que se reúne una vez por año y que aúna, ¿no?, todo, coordina justamente todo lo que se va elaborando en cada una de esas ATDs locales. Y en general, en muchas ATD también había habido un rechazo a esta nueva propuesta y a la forma en cómo esta nueva propuesta se está trabajando. Las mayorías de las ATD de formación técnico-docente habían presentado su rechazo. Claro, y hubo además también, se convocaron unas reuniones que fueron convocadas por el Consejo por centro, también obligatorias para todos los docentes, para discutir este documento. Y allí también se manifestaron oposiciones muy fuertes a la discusión de este documento. Y tal vez fue allí que empezó a surgir la necesidad de las distintas salas por especialidad y por departamento académico de alguna forma manifestarse, porque si no, el rechazo era el silencio, y dijeron que no, y bueno, pero ¿y que entonces qué pensamos? ¿Cómo podemos hacer llegar lo que pensamos? Y allí fueron surgiendo estas declaraciones, estas salas autoconvocadas que emitieron sus documentos, y de allí venimos. De ahí vienen. Está bueno, pero para explicar eso, este otro actor entonces que se mete y quiere incidir, digamos, y tener voz en el debate, viene por ahí, de ahí están. Pero volviendo al tema, yo les decía, bueno, entienden que era necesario ampliar el espectro de voces que se escuchan en torno a la reforma como otro actor distinto a lo que son las ATD, lo que son los sindicatos. Totalmente, porque además nosotros no nos podemos separar entre que somos trabajadores y a su vez somos profesionales, ¿no? Si nosotros vivimos de nuestro trabajo y nuestro trabajo es el trabajo académico, pero sí podemos dividir los ámbitos en cómo encaminamos nuestros reclamos. Si yo tengo que encaminar un reclamo salarial, lo voy a encaminar a través del sindicato porque esa es la herramienta. Ahora, si tengo que encaminar un reclamo académico porque discuto la génesis de estos documentos, las concepciones que hay, la forma en la que se está considerando a los profesores, elijo de repente el camino por los ámbitos académicos para hacerlo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con las profesoras Emma Zaffaroni y Laura Flores, integrantes de este colectivo de salas nacionales autoconvocadas, ahora en una coordinadora, incluso reunidas, que buscan ser otra voz en este debate sobre la reforma educativa que propone el gobierno. Volvemos enseguida hablando de, justamente, bueno, cuáles son los puntos que discuten y que rechazan, qué alternativas ven que se pueden tomar. Con eso regresamos enseguida. Estamos hablando nuevamente de la reforma educativa con, en este caso, 2 representantes de las salas nacionales que se han autoconvocado. Laura Flores, profesora efectiva de Lengua y Literatura Inglesa del IPA, doctora en Lingüística, magíster en Inglés, y Emma Zaffaroni, profesora efectiva de Didáctica de la Historia en el IPA, magíster en Educación, profesora de Historia egresada del IPA, grado 3 en la FIC, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que ya allí da Historia Contemporánea. Pasemos ahora a la discusión en sí, digamos, ¿no? El rechazo a la propuesta de reforma del gobierno, en el caso de ustedes, es tanto de forma como de contenido, ¿no? Vamos primero, si le parece, por la forma. Un punto clave que denuncian es la ausencia de participación en este proceso. ¿Qué instancias tuvieron para acercarse a la reforma? Y bueno, en realidad no hemos sido convocados hasta que se nos presentó el documento completo, ¿no? Ya pensado, que se supone que contiene las bases conceptuales, pedagógicas de esta nueva propuesta curricular que nos va a regir a todos. Digamos que de eso nosotros no participamos y esa es una de las razones por las cuales, digamos, no vimos con buenos ojos que no pudiéramos tener participación, incidencia, diálogo. Este es un concepto muy importante, ¿no? Incidir, dialogar, no quiere decir decidir o ser
querer ser los que tomamos las decisiones. Entonces, en ese sentido no tuvimos ninguna participación. Y cuando se nos convoca para confeccionar las mallas, que ya es la estructura académica que va a tener cada especialidad, las cargas horarias, las asignaturas e incluso los programas de cada asignatura. ¿Ahí sí se los convoca para esa instancia? Se nos convoca a través de las asambleas técnico-docentes, que son institucionales, obligatorias, como decía anteriormente Emma, en 3 jornadas, que luego se extendieron a 5, lo cual cualquier persona que esté cercana a lo que significa el trabajo de elaborar mallas y un currículum sabe que es absolutamente insuficiente. Cuando además, por otra parte, no teníamos voz para discutir sobre las bases conceptuales de ese documento que ya venía elaborado, que por otra parte tenía una serie de carencias a nivel académico, en su formalidad, que bueno, yo quisiera decir fue un documento tan debatido, ¿no? Sí, en torno al plagio. Exacto, es el mismo documento. Y además algo que ya hemos compartido con Emma es que para nosotros lo formal y lo conceptual se solapa permanentemente, porque la falta de participación es una carencia formal, pero es una carencia de fondo, ¿no? No es solamente una formalidad que nosotros participemos. Claro, porque implica en qué concepto se tiene, cómo se elabora un plan de la enseñanza terciaria, ¿no? Si los docentes van a participar o no van a participar de esa elaboración, que es muy distinto a decir, bueno, acá está el documento, pueden opinar. Pero además, si cuando nosotros opinamos y decimos, bueno... Eso sí se dio, esa instancia se dio. Acá está el documento, ustedes claro, opinen, pero con el documento ya estaba elaborado. Jornadas en el IPA y en cada uno de los centros de todo el país, ustedes pueden opinar. Ahora, incluso ya el año pasado se había presentado un borrador sobre el que opinamos y nada de lo que dijimos se tuvo en cuenta este año en el nuevo documento que se envió, ¿no? Entonces hay un marco allí de referencia, que es un marco de enseñanza por competencias, que no se revisó, ni se amplió, ni se flexibilizó, para nada, ¿no? Nosotros insistimos con el tema de la formación universitaria como uno de nuestros propósitos más importantes, y tampoco se modificó eso. Entonces, cuando después se dice los docentes se los convoca y no tienen propuestas, no es que no tengamos propuestas, es que necesitamos los ámbitos adecuados para que se arme un diálogo. No, nosotros tampoco tenemos capacidad para... Ahí se adelantaron a la pregunta que les iba a plantear, ¿no? Eso, ustedes entonces dicen, también hay otro aspecto, venían trabajando en esto, ¿no? Sí. Porque normalmente se dice, bueno, ¿hasta cuándo hasta cuándo el diagnóstico, ¿no? Y hasta cuándo esa apuesta común, y cuándo hay que empezar a decir, bueno, hay que comenzar con esta reforma. Sobre ese punto, entonces, lo que dicen es eso, que necesitan más tiempo. Ese es el planteo. Pero necesitamos más tiempo porque se cambió todo lo que hicimos. Nosotros teníamos un plan y una malla curricular. La malla curricular quiere decir las materias, para lo que la gente como las llama, las materias que se dictan en cada curso de primero a cuarto año de cada una de las carreras, ¿no? Eso es lo que ustedes habían venido trabajando de 2017 a 2019, habían avanzado en eso. Claro, habíamos avanzado en eso, habíamos avanzado en el tema de la semestralización, habíamos avanzado en el tema de la creditización, ¿no? Teníamos el total de los créditos, habíamos visto con nuestras diferencias, no todos estamos de acuerdo en esto. Es importante señalar que totalmente distintas salas tuvieron distintos resultados y distinta cantidad o profundidad de acuerdos, digamos, ¿no? Porque no es hegemónica nuestra voz, es simplemente tratar de rescatar justamente esta cuestión tan diversa y tan compleja. Pero el proceso era ese, y de todas maneras ese era un punto de partida, aunque sea para revisarlo y reformularlo. ¿Y no se tomó ni como punto de partida, dicen ustedes? No, porque se cambió totalmente la concepción del plan. Entonces, cuando se cambia la concepción del plan y se plantea que esto va a ser un currículum, que en el otro también se hablaba de las competencias, pero no era armar un currículum por competencias, son como cosas distintas. Una cosa que yo diga, vamos a tomar en cuenta las competencias, que quiere decir que vamos a
que lo hacemos desde ahora, ¿no? Que acompañamos a los estudiantes en el desarrollo de su capacidad crítica, de la capacidad de reflexión, de comunicación, de resolver problemas, de trabajar en proyectos. Y hace muchos años, diría yo. Hace mucho tiempo. Y otra cosa es pensar un currículum por competencias. A ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Que la diferencia es que ahí las competencias pasan a tener un rol fundamental y entonces rigen las materias que va a haber y cómo las tenemos que enseñar, porque tenemos que vincular cada materia a una serie de competencias que vienen ahí en un listado. Y eso es un brete muy A ver, para fuerte. las profes de historia y de inglés, ¿qué se imaginan que eso se traduce en una clase? Así para que se entienda. Bueno, justamente esto varía mucho con la especialidad y con la disciplina. No tiene nada que ver lo que puede ser las competencias en la historia que en la enseñanza de una lengua. Yo te diría que en la enseñanza de lenguas extranjeras el trabajar por competencias es algo que ya tiene mucho tiempo, porque estamos hablando de hablar y escribir, producir en una lengua extranjera. Si tú no vas a la instrumentalización, no hay nada. O sea, ¿qué harías? ¿Descripción de la gramática de la lengua? No, es inevitable que tú tenés que pasar por la realización de tareas que den cuenta de los aprendizajes. Pero en la historia seguramente, claro, en otras asignaturas sea distinto. Entonces, esta cosa tan monolítica no nos da la posibilidad de que cada disciplina dialogue con una propuesta pedagógica que necesariamente tiene que ser distinta. No sé si tú querés ejemplificar con la historia. Tenemos que pensar qué competencias podemos desarrollar en la enseñanza de la historia medieval. Yo qué sé, nos resulta como un poco raro, por decirlo suavemente, ¿no? Y lo otro, el otro punto que vemos como muy poco trabajado en este documento es el camino hacia la conformación de una universidad. Porque si bien se dice en el documento y se anuncia y se habla allí, después cuando tú ves el documento y cuando ves el esbozo que se ha presentado de toda esa arquitectura, que hay cuadros y cuadros y cuadros de cada trayecto, de lo que va y lo que viene, la formación en esas tres áreas que implica la formación universitaria, ¿no? Que es la enseñanza, la investigación y la extensión, entendiendo por extensión, a mucha gente no le gusta ese término, pero bueno, nos referimos al relacionamiento con el medio, digamos. Eso no aparece. No aparece desarrollado. A cambio de eso, las autoridades insisten en la acreditación que se le va a dar a los docentes, ¿no? Que van a tener un título universitario, una acreditación si dan una prueba, que la va a hacer un organismo externo, bueno. A nosotros nos llama la atención que las autoridades no se den cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y otra. Una cosa es que a mí al final me den un título que acredita. ¿Cómo puedo acreditar que soy un universitario? Si tuve una formación universitaria. Y esa formación universitaria, que es lo que transforma las cabezas de los estudiantes en que sean profesores, pero que además estén preocupados por la actualización del conocimiento, por las técnicas y los trabajos de investigación, por cómo salir de solamente el lugar en donde están enseñando y vincularse con el medio y demás. Todo eso en la formación no aparece. Entonces, son dos cosas muy distintas. A mí me parece que hay casi un engaño con esto, ¿no? Como les vamos a dar el título universitario, todos vamos a estar contentos. No vamos a estar contentos, porque no vamos a tener una formación acorde a lo que los estudiantes no van a tener una formación acorde a ese título que se pretende. Ahí ya nos metimos en cuestiones más de fondo, ¿no? No de la forma, sino de fondo, pero creo que ese punto quedó claro. Volviendo a lo de las competencias, entonces, ustedes decían, bueno, eso es una práctica que la desarrollamos ya desde hace mucho tiempo, que está muy metida en cómo damos la clase hoy, pero ustedes serían partidarios entonces de ir y retomar ese trabajo que habían empezado, en el que estaban desde 2017 a 2019 abocados en ajustar esas competencias, pero de esa otra manera que señalaban. Y por lo pronto sería un punto de partida, ya que es trabajo hecho. Yo
y quiero insistir en esta diversidad, ¿no?, de esos trayectos que se recorrieron. Hay algunas especialidades en donde hay gran conformidad con el trabajo hecho, hay otras donde hay muy poca conformidad, pero de todas maneras ese trabajo está hecho, y siempre que uno hace trabajo es un punto de partida para, aunque sea, reformularlo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso en realidad sería, sí, tal vez un punto de partida. Y sobre todo, yo una cosa que quisiera reflexionar es que me parece que de alguna forma, en primer lugar, no se ve una conexión clara entre esta propuesta de reforma o transformación curricular y los objetivos que dice perseguir, que es, bueno, combatir la deserción, el rezago, los problemas que tienen los estudiantes para continuar en la carrera. No hay nada explícito, no hay ningún cómo se haría eso. Porque hay un argumento que es el que utilizan las autoridades, ¿no? Que señalan, bueno, que claro, uno de los argumentos por los cuales ir por y darle preponderancia a las competencias, sin abandonar del todo, también lo aclaran, ¿no?, la parte más enciclopedista, pero poniendo un foco importante en el régimen por competencias, tiene que ver con evitar la deserción, ¿no? Claro. Ustedes dicen, desde el punto de vista académico, no hay nada que muestre una relación con lo otro. En el documento no se en el documento hace, que les dieron, claro, para discutir. O sea, eso se dice por un lado, pero es algo que no está mostrado en el documento como eso se haría. Y lo que nosotros decimos o reflexionamos es que tal vez precisamente porque nosotros estamos en las aulas, podemos tener mucho para aportar de qué les pasa a los estudiantes. Bueno, y los estudiantes, la voz de ellos, ¿no? De uh-huh, qué es lo que pasa que hace que la deserción o que el abandono de la carrera sea de porcentajes, bueno, que no conforman, en fin, bueno, cuáles son las vicisitudes. Ustedes dos como docentes, ¿qué visión tienen al respecto de por qué se da la deserción? En el ámbito acá estamos hablando de formación en educación, ¿no? Que no sé qué diferencia tiene respecto a otras deserciones en secundaria, sí, por ejemplo. ¿Hay mucha diferencia? Y en porcentajes no lo sé, en razones creo que hay algún factor que es siempre el mismo, ¿no? Y que nosotros lo que notamos es que acá no ha habido un diagnóstico serio, es decir, hay como un diagnóstico que sobrevuela, ¿no? Hay mucho rezago, los estudiantes demoran mucho tiempo en hacer la carrera, como casi todas las carreras terciarias, uh-huh, ¿no?, universitarias o no universitarias, que es muy difícil pensar en hacerlas en 4 años, pero a eso hay que agregarle las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que cursan profesorado, las carreras. Muchos de esos estudiantes trabajan, por ejemplo. Entonces, una cosa es poder seguir un currículum, sea más enciclopedista o menos enciclopedista o más competencial. No pasa por ahí. Si tú trabajás, tenés familia, le tenés que dedicarle una cantidad de horas a otra cosa. Hoy justo hablábamos con Laura de eso, estudiantes que te dicen, no puedo venir o tengo que venir caminando porque no tengo plata para el boleto. Claro, falta una persona 3 veces y le decís, pero ¿y qué te pasaba? Y profe, no tenía para el ómnibus. Y bueno, tú le puedes decir, pero ¿cómo me tenés que decir eso? Pero eso no es estructural, no es una decisión institucional, porque no es que uno le pague el boleto al estudiante que no puede venir por eso, es que aquí hay otros problemas que los estudiantes están sufriendo, que no están abordados de ningún lado y que en alguna medida, hasta te diría que esto es una apreciación más personal, se pone en el medio uh-huh, de esos problemas. Y no nos acerca a esas realidades de qué es lo que pasa en la clase, qué es lo que pasa con los estudiantes, sino que nos pone nuevamente a discutir algo que además ya veníamos discutiendo y se dejó por el camino otra vez. Entonces, no encontramos que sea la forma, sin nuestra participación, sin nuestra voz, sin nuestra discusión académica y nuestro conocimiento desde la experiencia, de seguir adelante con cambios que logren lo que todos queremos, que es que los alumnos puedan, todos los que quieren. Sí, porque ahí rescato lo que decían al principio. Ustedes eran partidarios de que había que hacer un cambio, incluso en reforma de formación docente, ¿no? En ¿sí? educación siempre hay que estar pensando, hay que estar con la cabeza abierta a los cambios, sí. Aunque nunca podemos saber
con certeza si estamos cambiando en el buen sentido, Claro. por decirlo. Porque no nos dicen, no, tenemos que preparar a los estudiantes para el 2030, el 2040. Yo qué sé cómo va a ser el mundo en el 2030 o en el 2040. Tampoco, no puedo tener certezas absolutas. Pero bueno, tengo algunas y vamos encaminándonos hacia eso. Ahora, si nosotros estamos a esta altura del año, en noviembre, y no sabemos ni siquiera qué materias vamos a enseñar, y si escuchamos a las autoridades decir que esta transformación se va a aplicar en el caso de formación en educación en primer año, y entonces no tenemos por qué estar tan preocupados, porque para primer año se va a llegar a hacer las mallas, o sea, esas materias que vamos a enseñar y los programas, ¿no? Hay que ver qué le metemos adentro a esa materia para primer año, y después vamos a ir viendo. Eso es muy sorprendente, ¿no? No podemos pensar una carrera de formación en educación donde yo pienso el primer año y después voy pensando los otros. Primero porque hace a la cuestión de la coherencia de un currículum. Claro. Y además porque es un derecho del estudiante que va a ir a inscribirse a una carrera, saber cómo va a ser, cómo va a Su trayectoria transitar, ¿no? Por toda esa carrera, cómo va a egresar. No hay régimen de evaluación y pasaje de grado, no se sabe cómo se va a evaluar, si va a ser con exoneraciones, con exámenes, no se sabe todavía qué asignaturas serían semestrales, qué asignaturas serían anuales. Los créditos que van a tener, tenemos todavía una división así en general, pero no la tenemos en específico. Entonces, como decía Laura, es muy difícil separar la forma del contenido, ¿no? Porque no sé cuándo vamos a poder trabajar nosotros con esa nueva malla curricular para poder empezar el año que viene. Es como delirante esto. Sí, y además es inaceptable para cualquier académico pensar que vos vas a pensar una carrera, esto quiero recalcar lo que decía Emma, de a un año, cuando hay todo un conocimiento disciplinar y una práctica que se va pensando, digamos, progresivamente y de forma compleja, ¿no? No de a poquito. Otro punto que ustedes señalan en el documento de las salas nacionales en coordinación tiene que ver con lo que va a ser la instrumentación más directa, ¿no? Además de esto que señalaban, incluso para el trabajo de los docentes. ¿Qué inconvenientes le ven en ese sentido? Por ejemplo, la elección de horas. Bueno, precisamente si no sabemos cuáles van a ser las asignaturas que se van a enseñar, no sabemos quién va a elegir qué carga horaria de cada asignatura va a poder elegir, qué asignaturas precisa para completar su cargo, y en relación al orden escalafonario, vamos de arriba para abajo, siempre afectando los de los grados más altos a los de los grados más bajos, y los de formación docente a los de secundaria y magisterio. Eso quiere decir que hay docentes, hay profesores de formación docente que también tienen sus horas en, por ejemplo, el subsistema secundaria, Por ¿no? supuesto. Y eso incide después por las... Claro. Si agarran horas en un lado o en otro, Claro. ¿cómo puede impactar después? Supongamos que Emma tiene que tomar más asignaturas para conformar su cargo el año que viene, tal vez algún docente joven que haya ingresado últimamente a formación en educación tiene que volver a secundaria, y tal vez otro más joven que estaba en esas horas quede sin sus horas. Y bueno, esto también es una incertidumbre que realmente llama la atención Y nosotros en ese sentido sentimos realmente como una falta de respeto muy fuerte, ¿no? Porque yo te decía hoy, nosotros somos trabajadores y profesionales al mismo tiempo. Defendemos lo académico, pero también defendemos nuestra fuente de trabajo, y lo mínimo es saber si el año próximo vamos a seguir trabajando y en qué vamos a seguir trabajando. Y no estar a esta altura diciendo, bueno, vamos a ver cuándo me voy a enterar de la malla. Nosotros tenemos justo ahora, la semana que viene, una próxima ATD. Y todavía no tenemos el documento con las mallas. Se dice que va a llegar, pero no lo tenemos. O sea, ni siquiera vamos a poder leerlo con tiempo antes de esa reunión de la ATD, si es que llega, ¿no? Tenemos por ahora el documento marco, pero no tenemos nada más. Entonces, se supone que ayer el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, aprobó por mayoría y preliminarmente los casi 60 programas de las unidades curriculares que comenzarán a funcionar el año que viene. Ahí se supone que también está formación docente. No sabemos. No saben.
Yo no lo sé. Sé que secundaria viene y primaria vienen más avanzada y tengo idea que se referían a esos programas. No lo sé, veremos. No digo que no. Veremos cuando nos llegue. Hasta ahora no nos llegaron. No. Para ir terminando, Laura. No, yo solamente quisiera agregar para que quede bien claro que lo más importante aquí, que son los jóvenes, que es la formación docente, que son nuestros estudiantes, los futuros docentes de los niños y los jóvenes del Uruguay, son precisamente la razón por la cual nosotros pensamos que nuestra voz es indispensable. Porque quiero volver a ese centro, porque no es solamente que nosotros queremos participar porque queremos nuestro protagonismo, sino parece que se desvirtúa, precisamente porque nosotros tenemos esta trayectoria académica y esta experiencia, somos necesarios como una voz que incida en este diseño curricular y en las formas de paliar estos problemas que los jóvenes están teniendo para continuar con sus estudios. Por último, para ir cerrando, ustedes reclaman que se postergue la reforma como tal, reclaman más tiempo. ¿Cuánto sería suficiente? Porque también veo los mensajes de los oyentes y hay otro planteo que es, bueno, y seguimos postergando, ¿hasta cuándo discutir? Siempre hay un tema de hasta cuándo seguir discutiendo y cuándo hay que decir, bueno, hay que instrumentar algo porque si no esto no empieza más, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería un plazo razonable? ¿Qué es lo que están planteando? Lo que estamos planteando es que, primero, nosotros ya discutimos y todo lo que habíamos elaborado aparentemente se tiró por la borda o se tomó lo de la semestralización, lo de la acreditización, pero no el contenido del plan ni de la malla. Entonces decimos, bueno, necesitamos el año próximo para realmente discutir, porque no se ha discutido. Esa es la diferencia, no se ha discutido. Se elaboró un documento que ni siquiera sabemos bien quiénes lo elaboraron, un equipo asesor. Eso no pusimos hincapié en eso. Ustedes dicen, en este caso fue un equipo asesor, en formación docente fue un equipo asesor. Suponemos, no sí, sabemos, un equipo asesor. no está firmado. Y Digo porque en las autoridades han manifestado, por ejemplo, en primaria y en secundaria, las ATD, representantes de las ATD, tuvieron esa instancia de elaboración donde estuvieron trabajando, incluso después se retiraron muchos de los representantes y otros siguieron, ¿no? En formación docente fue diferente. Porque además en ese caso trabajaron en las mallas curriculares, no en el documento marco, ¿no? Que es el documento en donde está como el espíritu del plan, la concepción pedagógica de educación, en el marco, la parte política en el sentido grande de la palabra, ¿no? Entonces allí no. El Consejo lo hizo suyo este documento, o sea, para nosotros es como si lo hubiera hecho el Consejo. Claro. No es que nos importe de repente exactamente saber quién está. El Consejo lo hace suyo, pero no discutió con nosotros, no dialogó con nosotros. Nos suspendieron 3 veces ahora en este último mes las reuniones que teníamos con el Consejo, 3 veces. Ustedes pidieron reuniones y fueron suspendidas. 3 veces. Sí. Una en el momento. Sí. A la hora que la teníamos nos cruzamos con los consejeros en otro lugar y nos dijeron, en el Parlamento, ¿no? Completamente ahí. En el Parlamento. Salíamos de la entrevista con diputados y entraba el Consejo. Dice, pero íbamos para allá. Bueno, no, vayan a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tampoco estuvieron. Nos dieron para otro día, que era un lunes, y el domingo de tarde nos avisaron que no nos iban a recibir por cuestiones de agenda. Y eso hace 15 días y seguimos así. Entonces, esos no son ámbitos de discusión. Claro. Yo quisiera agregar además, primero me hago la pregunta, ¿no? ¿Quién se beneficia de un plan o programa de formación en educación sin participación de los docentes? No lo puedo entender. Y la segunda cosa es, ¿cuál es el concepto de acción, de que llegó la hora de hacer, de como tú decías, bueno, ¿y qué es hacer? O sea, esto no es, no sé, el kiosco, donde yo compro los caramelos y te digo a vos que los vendés, toma, vendé los caramelos. No es eso. Esto es una cuestión donde todos estamos enteramente involucrados. Le dedicamos a esto, como todo profesional, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros años. Entonces, ¿qué acción podemos pensar que nos manden y nos den, bueno, tome, haga? No, es muy difícil de entender. ¿Qué contestan al argumento que también se escucha desde el otro lado, que es, bueno, quieren obstaculizar la reforma cuando hubo un gobierno que fue electo y que había planteado dentro de su programa de gobierno ir por este lado, ¿no?
Eso es una falacia para mi gusto, sí, ¿no? sin duda. Porque cuando las autoridades dicen se votó un cambio, bueno, pero un cambio no es un cheque en blanco, ¿no? Además de que el país claramente demostró que está dividido en dos grandes bloques, ¿no? O sea que tampoco es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante. Bueno, muy bien, había un cambio. Nosotros también habíamos propuesto un cambio en la gestión anterior y no es que nos neguemos al cambio. Lo que nos negamos o nos plantamos muy fuertemente a que es el modo en el que se está haciendo el cambio, ¿no? Sin reconocimiento de la voz de los docentes ni de los estudiantes. También, si estamos pensando en una educación terciaria, universitaria, los estudiantes tienen que tener voz en esto. Es a ellos a los que hay que preguntarles, ¿esto les parece que soluciona el problema del rezago, de la desvinculación? Claro. Ustedes dejan de venir porque tienen muchas materias, porque el currículum es anual, porque no les enseñamos competencias, o dejan de venir por otras razones, claro, a estudiar. Sí, además, me parece que también es un poco este concepto de qué es el ser el que decide y el que tiene la autoridad, en qué menoscaba la autoridad de las autoridades formales a abrir el diálogo a quienes están empapados, y bueno, ya hablé de la trayectoria académica, la experiencia. ¿En qué menoscaba la autoridad? Al contrario, uno diría, al contrario, fortalece la autoridad, fortalece la solidez de una propuesta. Entonces no es ponernos en el camino, al contrario, es querer incidir, querer ser parte, querer aportar lo nuestro a esto que está pasando, y que no se nos niegue sistemáticamente un espacio o un oído, ¿no? Yo les leía recién o reseñaba ese mensaje, también hay de los otros, ¿no? De lo que ven muy valioso el hecho de que haya instancias como esta, como las de ustedes, y aportes como los de ustedes. Veo el mensaje de María Luisa, dice: excelentes aportes de las entrevistadas, tienen evidentemente mucho que aportar en sustancia, y les parece importante eso, que también se escuche entonces planteos como los que están haciendo desde la experiencia, con años de trayectoria y habiendo estudiado el tema. Emma Zaffaroni, Laura Flores, representantes de las llamadas Salas Nacionales Autoconvocadas, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ti, Romina. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, adiós.